Muchas gracias por estar con nosotros en sintonía con Toque Final, un toque de queda los domingos a esta hora por Antena Latina. Este programa lo conduce el periodista Julio Martínez Pozo, pero en estos momentos, por razones laborales, se encuentra fuera del país y por tanto nosotros en el día de hoy vamos a estar con ustedes durante todo el transcurso de este programa, siempre con la expectativa de poder brindarle un contenido dinámico y sobre todo con el objetivo de que se vaya bien informado a la cama, ¿verdad? Que pueda dormir bien informado, y de esta manera damos inicio a esta edición del día de hoy de Toque Final. Señores, sin más preámbulos, en el día de hoy la Junta Central Electoral realizó una evaluación al sistema de voto automatizados que va a implementar para las elecciones del próximo 16 de febrero. Ustedes saben que la Junta Central Electoral estableció el uso de dos modalidades para las próximas elecciones. Estableció que el 60% de los colegios electorales, dada la complejidad por la gran cantidad de regidores, sobre todo, ustedes saben que ahora van a ser escogidos mediante el sistema del voto preferencial y se va a utilizar esa metodología del sistema automatizado en el 60% de los colegios electorales que corresponde a los grandes municipios. Y en el otro 40% se debe establecer la metodología del voto manual. Y la noticia del día de hoy fue que la prueba que realizó la Junta Central Electoral en 190 colegios fue satisfactoria. Una prueba que contó con la presencia de los partidos políticos y con ciudadanos que de manera particular pudieron observar y presenciar esta metodología del voto automatizado de la Junta Central Electoral. Y esto no se produce en el vacío, se produce en un contexto donde se encuentra en el país una misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que a propósito ha hecho unas cuantas recomendaciones para adecentar y fortalecer más ambos procesos electorales, tanto de cara al mes de febrero como de cara a mayo. Y también se da en un contexto donde la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES por sus siglas en inglés, ya anunció que va a realizar una auditoría al voto automatizado que implementará la Junta Central Electoral. De manera que yo creo que la Junta merece el apoyo de los ciudadanos y que cualquier tipo de queja o cuestionamiento surja ahora en el marco de estos prototipos que se van implementando, pero que sean cuestionamientos que se vayan a hacer de manera razonable, porque aquí se tiene una cultura, quizás por nuestra escasa madurez democrática, de intentar desacreditar los árbitros, porque mucha gente entiende que las elecciones se ganan la Junta Central Electoral y no llevando gente a votar el día D, el famoso día D, que es el día donde se producen las elecciones. Entonces, esto es importante que veamos el contexto en el que la Junta realiza esta prueba y también se enmarca dentro del apoyo que han exigido instituciones importantes hacia la Junta Central, tanto sectores empresariales como la Conferencia del Episcopado, que mediante una carta pastoral llamó a los dominicanos a confiar en la Junta Central Electoral y a unirse en apoyo a esta institución que tiene que desempeñar un papel muy importante en este año, que será un año de muchas tensiones políticas en nuestro país. Y es importante que veamos esto, señores, y le demos un voto de confianza a la Junta Central y dejémonos de estar con estas payasadas de que la estabilidad, la paz social depende del resultado o no, si le favorece o no a un determinado candidato de turno,
y de que las decisiones que toma la Junta favorecen a este o aquel, o de intentar, ¿verdad?, crear un clima totalmente inapropiado para la realización de las elecciones. Recuerden que ya en pocos días, estamos hablando de que en 28 días tenemos elecciones en nuestro país, que parece que a muchas personas se les olvida. Miren, y brevemente, en el plano internacional, los principales líderes mundiales se reunieron en el día de hoy en Berlín para tomar una decisión respecto al caso de Libia, que en este momento este país africano se debate en dos grandes bandos. Bueno, después del asesinato extrajudicial de quien era considerado el decano de los dictadores africanos, Muammar al-Gaddafi, Libia ha venido sumida en una profunda crisis política, social, económica, entre otras. Y hoy se reunieron los principales líderes mundiales para tratar de buscar una solución diplomática y no una solución que agudice estas diferencias entre dos bandos que se están enfrentando por el control del petróleo. Estamos hablando de un país que produce 1.2 millones de barriles de petróleo diarios, y para las grandes potencias, siempre que hemos visto, ¿verdad?, que esto no solo se da en Libia, se da en otros países también de Oriente Medio, constituye un escenario importante, un factor geopolítico importante, tanto en términos económicos como en términos políticos. Y qué bueno que se le busque una solución diplomática y que se impida que se pueda generar una situación similar a la de Siria, porque luego la Unión Europea tendrá que pagar otra nueva crisis de refugiados que se pudiera desatar, tal cual sucedió en Libia. En estos momentos hay dos bandos enfrentados, uno encabezado por Sarraj, que es quien dirige el gobierno que reconoce la ONU, y otro bando encabezado por Khalifa Haftar, quien se ha sublevado y ha controlado zonas importantes donde están zonas petroleras importantes de la cual depende este país. De manera que saludamos esta reunión de los principales líderes mundiales que de manera diplomática están buscando solución a este conflicto, para no agudizar más una región que de por sí ha venido atravesando un sinnúmero de hechos bélicos que han generado muchas muertes lamentables. Señores, en otro orden también, ustedes saben que el Tribunal Superior Administrativo estaba conociendo en audiencia una disputa entre el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano, que se debate en el lugar número 3 en la casilla electoral, en la boleta electoral. Resulta que la Junta Central Electoral, la pasada Junta Central Electoral, la que encabezaba el magistrado Roberto Rosario mediante un acto administrativo, había determinado que el primer lugar en las boletas le iba a corresponder en el nivel presidencial. Sin embargo, la nueva Junta Central Electoral tomó una medida completamente contraria, determinando que los primeros lugares en las casillas se iba a determinar mediante la sumatoria de los distintos cargos de elección popular entre las organizaciones políticas. Y esta disputa los llevó a todos a los tribunales. Ya el Tribunal Superior Electoral se había pronunciado mediante una sentencia a favor de la disposición que había tomado la pasada Junta Central Electoral. Sin embargo, este criterio fue variado por esta nueva Junta, se sometió al TCE y todo indica, aún no se conoce el dispositivo de la sentencia del TSA, pero todo indica que el Partido Revolucionario Moderno va a recuperar la casilla que le corresponde, que es la casilla número 3 en la boleta electoral. Esto siempre se le da una importancia mayúscula,
sobre todo por la incidencia que puede generar en el votante, en el voto, porque se entiende que cuando se ocupan las primeras casillas, entonces eso se va a traducir en un caudal importante de votantes. Pero vamos a continuar con el contenido de este programa. Vamos a una pausa y regresamos con las 10 principales. Vamos de inmediato a ver las 10 principales. El gobierno dominicano presentó el pasado jueves el Plan para el Desarrollo Turístico de Pedernales y la región suroeste, con el cual buscan sentar las bases para el establecimiento de diversas empresas relacionadas al sector de esa provincia, a fin de reducir los niveles de pobreza y exclusión social de esa zona. El plan, que se divide en 4 partes: legal, infraestructura, master plan y atracción de inversión, contempla a corto plazo la ampliación del aeródromo de Cabo Rojo, ubicado en Pedernales, y a mediano plazo la construcción de un nuevo aeropuerto. El plan para el desarrollo turístico de Pedernales fue presentado por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien aseguró que la elaboración del documento es fruto de un amplio y participativo proceso de discusión con los principales actores locales de la provincia de Barahona. Los terrenos de Bahía de las Águilas, principal atractivo de Pedernales, estuvieron en litigio por años, hasta que en 2018 la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia definitiva a favor del Estado dominicano, que le devolvió la propiedad de 362 millones de metros cuadrados de la zona, luego de que fueran cedidos irregularmente a terceros. En 2019 se registró la mayor tasa de crecimiento de las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos desde el 2013, reveló el titular de la institución, quien dijo que desde 2016 los ingresos aumentan en forma consistente a proporciones superiores a la actividad económica. Magín Díaz compartió el dato en un almuerzo informativo ofrecido a líderes de opinión, editores económicos y profesionales de la economía, con incidencia en medios, a quienes presentó el desempeño de la entidad recaudadora durante 2019. Según el documento entregado por la DGI, en total, el recaudo fue en el año de 483.066 millones, registrando 52.437 millones más que en 2018, para un crecimiento de 12.2%. Expuso el funcionario tras señalar que los ingresos promedios mensuales de la DGI fueron de 40.255 millones. El titular de la DGI argumenta que los resultados de las recaudaciones se produjeron en un contexto de consolidación de la reforma institucional de la Dirección General de Impuestos Internos, profundización de las investigaciones y desmonte de esquemas fraudulentos que han derivado en 34 procesos penales y más de 100 casos regularizados por alrededor de 2.500 millones de pesos. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, obtendría un 43% de los votos, frente a un 28% que obtendría el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, y un 19% que obtendría Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, según los resultados de la encuesta Mark Penn. Según los resultados de esta encuesta, el país tendría que abocarse a una segunda vuelta, en la que Abinader ganaría con un 56% contra un 35% de Castillo, una cómoda ventaja de 21 puntos. Según la encuesta, Abinader obtendría un 53% de los votos de los leonelistas y un 59% del voto de los independientes. En tanto, Gonzalo Castillo tan solo un 14% de los votos de la Fuerza del Pueblo y un 32% de los independientes. En tanto, un 37% de los votantes prefiere al PRM, un 31% al PLD y un 11% a la Fuerza del Pueblo. De su lado, el director estratégico del comité de campaña PLDista, Francisco Javier García, dijo dudar de los resultados de la encuestadora Mark Penn, que marcó al candidato presidencial PRMista Luis Abinader como favorito. Asimismo, el funcionario se mostró extrañado de que la encuestadora esté dando resultados sobre las elecciones presidenciales de mayo, cuando aún están pendientes las municipales de febrero.
El presidente Danilo Medina convocó al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para que se reúnan en legislatura extraordinaria a partir del 15 de este mes por espacio de 30 días. La convocatoria del jefe de Estado se refrenda mediante el decreto 1920. Es para conocer proyectos de leyes en trámite. Entre esos proyectos se destacan la Ley de Alianzas Público-Privadas, Ley sobre pago de moras al sistema de la Seguridad Social, el proyecto sobre garantías inmobiliarias, la Ley sobre extinción de dominio y Ley de Comercio Marítimo, entre otros. Se trata de proyectos importantes para el país que esperan la agilización del trabajo de los legisladores, de manera que se estudien y se aprueben de manera que se fortalezca la institucionalidad del Estado y del Estado de Derechos. El periodo decretado es previo a la primera legislatura ordinaria de este año 2020, que comienza el próximo 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional. La Conferencia del Episcopado Dominicano exhortó a los candidatos a puestos de elección popular a presentar propuestas fundamentales en la solución de las necesidades más urgentes del pueblo dominicano, evitando las intrigas, calumnias y manipulaciones de las denominadas campañas sucias, así como el despilfarro de recursos económicos en la publicidad desmedida. En su carta pastoral titulada Elecciones 2020, espacio de participación y compromiso, los obispos manifiestan que en la agenda de acciones concretas de los candidatos no debe faltar el combate a la corrupción administrativa, pública y privada, la defensa de las dos vidas tanto de la madre como del hijo por nacer y la violencia ciudadana e intrafamiliar. Los prelados recuerdan a los electos y a los que serán elegidos que los cargos públicos son para servir con sobriedad, educación, sensatez, don de gobierno, dignidad, autenticidad, transparencia, sabiduría y régimen de justicia, de modo que no deben sentirse imprescindibles o llegar a creerse mesías político. Monseñor Agripino Núñez Collado puso en circulación un libro en el que recoge sus memorias y narra su historia personal y pública desde su nacimiento hasta el año 2004, cuando puso de manifiesto su condición de mediador en el proceso electoral de ese año. Ahora que puedo contarlo, Memorias, es el título de la obra, donde en 360 páginas el ex rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra recoge su historia. En el libro, que está dividido en dos partes, que recogen primero lo que ha sido su gestión en la primera universidad privada del país, incluye también su vocación sacerdotal y la agresión de que fue víctima en los Juegos Interuniversitarios de 1970. La puesta en circulación del libro estuvo encabezada por la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Asistieron diversas personalidades del ámbito político y empresarial, así como el empresario José Luis Corripio Estrada, quien presentó la obra. La mañana del pasado jueves, aproximadamente a 1 kilómetro del Parque Mirador Sur, amaneció cubierto de botellas plásticas, lo que llamó la atención de los ciudadanos que diariamente se ejercitan en el lugar, quienes a través de sus redes sociales llamaron la atención de los medios de comunicación y del Ayuntamiento del Distrito Nacional, entidad que desconocía la procedencia de los desechos sólidos. Sin embargo, tras varias horas de revuelo a través de las plataformas sociales y de que las autoridades recogieran las miles de botellas, la Cervecería Nacional se atribuyó el vertido de las botellas, explicando que se trató de un experimento social que busca crear conciencia sobre el uso del plástico. La entidad informó que colocó el 0.1% de las botellas plásticas que generan y así observar la reacción de los ciudadanos. De esta manera demostramos que recoger el 99.9% no es suficiente. Estamos comprometidos con reciclar el equivalente al 100% del plástico que generamos. Sé parte del cambio, dice el material audiovisual difundido por la Cervecería Nacional. La Fiscalía de Santo Domingo Este le impuso 1 año como medida de coerción en la cárcel La Victoria a Ángel Sánchez, acusado de violar a sus 3 hijas menores de edad, 2 de ellas resultando embarazadas, una de 14 y otra de 16 años. Los familiares de las 3 niñas narraron cómo supuestamente las menores fueron violadas por su propio padre. El acusado, de 35 años de edad, alegadamente mantenía bajo amenazas a la madre de las niñas para que no lo denunciara. Según la acusación, la madre de las niñas describió cómo el individuo supuestamente abusaba de sus propias hijas, quienes tienen 6 y 8 meses de embarazo, aprovechándose de las menores cuando ella salía a trabajar en horas de la mañana al quedarse solo en la casa. El hombre se había llevado a las niñas, a quienes tenía secuestradas en una casa en el sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte. El hecho ocurrió en el sector Barrio Nuevo, en Sabana Perdida, y según los familiares de las niñas, la madre del acusado fue cómplice de las violaciones, ya que supuestamente en los últimos
últimos días estaba prostituyendo a las menores, por lo que está siendo buscada por las autoridades. Estados Unidos y China firmaron el pasado miércoles un acuerdo que cierra el primer capítulo en la dañina guerra comercial que las dos principales potencias vienen librando desde hace casi 2 años. El acuerdo abre el mercado chino a más compañías estadounidenses, especialmente del sector financiero. Supone un aumento de las exportaciones de productos agrícolas estadounidenses y contiene compromisos de respeto a la propiedad intelectual, pero mantiene en vigor los aranceles a productos chinos por valor de $360 mil millones. Estos gravámenes permanecen vigentes, ha explicado Donald Trump durante la ceremonia de la firma en la Casa Blanca, para que Estados Unidos pueda tener una herramienta negociadora de cara a la segunda y última fase del acuerdo, cuya negociación ha dicho el presidente que empezará inmediatamente. El acuerdo de 86 páginas pone fin a 2 años de tensas negociaciones, tras la ofensiva de un presidente que en la campaña que hace 3 años le llevó a la Casa Blanca prometió mano dura con China, cuyas prácticas comerciales considera que han mermado la industria y el empleo en Estados Unidos. China gastará más de $200 mil millones en los próximos 2 años en productos estadounidenses, ha dicho Trump, que ha precedido a desglosar la cantidad: 75 mil millones en bienes industriales, 50 mil en energía, 50 mil en productos agrícolas, y entre 40 mil y 50 mil en servicios, incluidos los financieros. Finalmente, Alejandro Giammattei se juramentó el pasado martes como el nuevo presidente de Guatemala. La ceremonia se llevó a cabo tras 5 horas de retraso en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Contó con la participación del presidente Danilo Medina y otros mandatarios. Giammattei, de 63 años, ganó la presidencia en agosto, acompañado por César Guillermo Castillo como vicepresidente. Al frente del partido político Vamos por una Guatemala Diferente, Vamos, ofreció mejorar la situación del país, especialmente en las áreas de pobreza y oportunidades. Su promesa de mano dura de la campaña electoral que le llevó a la presidencia se hizo notar en la toma de posesión también. Su primer gran anuncio como presidente fue el de declarar a las maras de pandilleros que siembran de violencia a Guatemala como grupos terroristas. Entre sus propuestas, dentro de este plan de firmeza, está volver a utilizar la pena de muerte en el país después de más de 20 años en desuso. Giammattei llega a la presidencia con un marcado carácter conservador y tras 4 intentos electorales previos que fueron frustrados. Reside un país con un gran nivel de violencia, una corrupción endémica y graves problemas alimentarios entre su población. Vamos a una pausa y regresamos con el enfoque de la semana. Señores, ya se han publicado muchas encuestas, algunas que se utilizan como herramientas de trabajo, que dan a conocer el posicionamiento de los partidos al nivel municipal, y otras que de manera sorpresiva se centran en el nivel presidencial cuando nosotros estamos a 20 y tantos días de las elecciones municipales. A usted yo no le voy a decir que crea en una encuesta. Cada quien cree en la encuesta que entiende que para él merece el mayor crédito. Hay estudios muy interesantes que han arrojado cuáles son las firmas encuestadoras que más han acertado en distintos procesos electorales, y usted ahí tiene todo un cóctel, todo un menú, y puede elegir y pedir, elegir lo que desee. Ahora bien, no creo ni considero apropiado hacer encuestas al nivel presidencial por la sencilla razón de que aún estamos en un escenario electoral indefinido. Falta definir las elecciones municipales del próximo 16 de febrero. Falta por definir la eventual candidatura de David Collado, que se rumora que pudiera ser candidato presidencial por País Posible o, en su defecto, candidato vicepresidencial. Falta por definir la propia candidatura presidencial del expresidente Leonel Fernández. Falta también que viene por ahí el discurso del presidente Danilo Medina el 27 de febrero, que sería
su última rendición de cuentas. Entonces, hay otros elementos también, como las candidaturas vicepresidenciales, entre otras, aunque esas se definen siempre más adelante, que cuando todo eso se define, entonces sí podremos hablar del nivel presidencial. Y mucha gente ya está dando candidatos ganadores, cuando aquí lo que va a determinar la fortaleza de los partidos es el músculo que puedan exhibir en el próximo 16 de febrero, porque si usted, por ejemplo, identifica de manera rápida cuáles son los bastiones electorales, donde se concentra la mayor cantidad de votos, en el Distrito Nacional, en la provincia de San Cristóbal, en la provincia de Santiago, entre otras provincias. Y si en esas plazas, que son las más importantes en términos electorales, gana el PLD, por ejemplo, entonces la señal que envía es de que exhibe fortaleza en las principales plazas del país. Ahora, en su defecto, si gana el PRM, entonces exhibe músculos importantes de cara a las próximas elecciones de mayo, y eso de alguna u otra manera determinará el estado de ánimo, la moral de las tropas y ver las fuerzas reales con las que cuentan cada uno de los partidos. No se traguen el cuento de que unas elecciones no influyen en otras. Eso es mentira. No es verdad que al poder se llega perdiendo elecciones. Eso para mí no lo considero razonable. Y vimos en este caso que se publicó la firma encuestadora Marpen, que sin ánimos de desacreditar encuestas, porque no creo en desacreditar encuestas, aunque no favorezcan mi criterio, entiendo que hay algunas imprecisiones que se deben aclarar, porque cuando se habla, por ejemplo, del candidato presidencial y la coalición de partidos que le sustenta, aparece Luis Abinader con un 37%, Gonzalo Castillo con un 31%. Entonces, también cuando se habla de la fortaleza de la simpatía por el partido, aparece el Partido de la Liberación Dominicana en primer lugar. Entonces luego como que las preguntas se reformulan de otra manera y queda mucha confusión. Pero bueno, fíjense también que no quiero culminar este segmento sin tratar brevemente un tema que merece la pena prestarle atención. El Partido Revolucionario Moderno le ha solicitado a la Junta Central Electoral que frene lo que ellos denominan el activismo electoral del presidente Danilo Medina. Dicen que por su condición de presidente no puede estar asistiendo a actos políticos, cuando esto es totalmente contrario a lo que establece la Constitución. Un servidor público tiene derechos políticos. Lo que no puede hacer un funcionario público es prevalecerse de su cargo, de los recursos que maneja en la institución que representa, de los vehículos, del personal, para utilizarlo en favor de un determinado candidato. Eso sí está penado por la ley, y eso bajo ningún concepto sería aceptable. Pero usted no le puede impedir al presidente de la República que vaya a un acto a apoyar al candidato de su partido. Y han dicho que bueno, que se ha hablado de que se van a buscar unos recursos y que esto... No, el candidato presidencial aclaró de dónde ha conseguido los recursos mediante cenas de recaudación y que va a apoyar a los candidatos municipales de su partido. Eso es lo propio, eso es lo que debería hacer el PRM, eso es lo que debería estar haciendo la Fuerza del Pueblo, eso es lo que debería estar haciendo el Partido Reformista Social Cristiano, apoyando los liderazgos locales de su partido. Pero ya de ahí pedir que se impida que un funcionario participe en un proceso que apoye al candidato de su partido, o pedirle a la Junta que inhabilite a un candidato presidencial, como ha pedido la Fuerza del Pueblo, que inhabiliten a Gonzalo Castillo, son cuestiones un tanto risibles que lo que denotan más bien es la poca confianza que se tiene en la victoria de cara a las próximas elecciones. He insistido en eso porque
la participación electoral es menor, mucho menor del 50% del padrón electoral, la gente que históricamente acude a votar en las elecciones de medio término. Entonces tenemos que insistir en ello, y sobre todo porque se van a producir en un contexto donde la gente estará inmersa en el carnaval dominicano y todos los pueblos estarán centrados en sus actividades culturales que realizan. Por tanto, ahí es donde tenemos que poner el foco. Vamos a una pausa y regresamos con las 3 preguntas. Bueno, vamos a ver, ahora sí vamos a ver las 3 preguntas. ¿Cuál es su opinión sobre el plan de desarrollo turístico de Pedernales y la región suroeste que acaba de presentar el Comité Fiduciario encabezado por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo? Bien, siempre hemos venido diciendo que la forma en que debe desarrollarse el sur y fundamentalmente Pedernales es una ventaja en el sentido de que vamos a partir de cero. No ocurrirá como pasó con Puerto Plata u otras regiones. Vamos a partir de cero. Esa es la importancia que tiene este plan. Es un plan que permite la organización desde un principio. De manera que nosotros felicitamos a las autoridades, felicitamos al gobierno, porque está presentando algo muy en concreto. Por supuesto que esto ya había sido presentado a sectores representativos de Pedernales y ahora fue a directores de medios de comunicación y a embajadores. Nos parece que este plan es sumamente importante. Sé que algunas personas, porque incluso las reacciones han sido así en algunos medios, en las redes sociales, la gente actúa con escepticismo porque desde hace ya muchísimo tiempo, casi 2 décadas, que se viene hablando del posible desarrollo de Pedernales y definitivamente no se da. Pero es un plan, recordemos esto, y lo importante de esto es que tan pronto empiecen obras de infraestructura en Pedernales, ya habrá fuentes de empleo. Esa es la gran importancia que tiene que se haya dado a conocer este plan, que se haya anunciado y que el gobierno empiece, porque eso sí es lo importante, que empiece definitivamente con estas obras que están relacionadas al desarrollo de Pedernales y lo que va a ser una región que en el futuro va a tener un turismo o un ecoturismo muy diferente a como ha ocurrido en todas las regiones de la República Dominicana y probablemente en el área del Caribe. Además de las 4.000 habitaciones turísticas y de la infraestructura vial, ¿qué otras obras requiere Pedernales para soportar el desarrollo económico y social que se irá produciendo? Mire, a mí me parece que todo esto es un conjunto de cosas. Por ejemplo, la construcción del malecón es algo que se convertiría en un atractivo inmediato para Pedernales. Primero, acondicionarse, que está en muy buenas condiciones todavía por su calidad, la vía de Cabo Rojo, Aceitillar Cabo Rojo, y entonces la parte arriba del Bauruco, en el macizo arriba, una vía sin, por supuesto, afectar ahí la naturaleza de manera desorganizada, llegar con facilidad al hoyo de Pelempito. Y una vía de acceso a Bahía de las Águilas desde ya, porque debe ser desde ya. Llegar a Bahía de las Águilas no debe constituir un peligro. Por consiguiente, desde ya se impone la construcción de una vía que facilite la entrada a Bahía de las Águilas desde la misma carretera que empieza ahí en el cruce de Cabo Rojo hasta llegar a Bahía de las Águilas. Pero por supuesto que en este plan se supone que los proyectos viales que está pensando el gobierno, que se ha diseñado en el plan, son proyectos con características muy especiales y que todas esas curvas de la carretera que conducen a Pedernales desde Oviedo, obviamente que eso desaparecería y la carretera sería ya más recta con muchos atractivos. Lo único que justifica que en Pedernales se desarrolle un ecoturismo, es decir, armonía ser humano, naturaleza, es
precisamente que se ha sabido conservar fundamentalmente esos dos importantes parques de la República Dominicana, de los más importantes que tenemos en Pedernales, que es el Parque Jaragua, el más grande del sistema de áreas protegidas, y el Parque Bauruco, que compartimos con Barahona y la provincia de Independencia. ¿Cómo garantizar que ese desarrollo no provoque un desborde migratorio de ilegales haitianos y que permita combatir la pobreza y la exclusión de los dominicanos que residen en esa región y que regresen muchos de los que han tenido que emigrar a otros lugares para subsistir? Es inevitable que eso se produzca. Eso se va a producir, y no solo migración desde ese punto de vista, sino se va a provocar una migración regional y probablemente nacional, porque cuando funcionó Alcoa habían técnicos que procedían de Samaná, de Montecristi, de todas partes. ¿Qué es lo importante con respecto a Haití? Mantener o establecer las reglas de juego bien claras. Están ahí establecidas, nada más aplicar la ley, planes de regularización, y para eso pienso que se ha trabajado sumamente fuerte en torno a esto, y sobre todo garantizar que la mano de obra de la provincia, del pueblo de Pedernales, de la provincia de Pedernales, sea la que tenga la mayor prioridad, y eso es sumamente importante. Pero para eso tenemos que prepararnos, porque si no tenemos la mano de obra técnica preparada, los recursos humanos preparados, entonces que no nos quejemos después. Lo importante es que lo que se desarrolle en Pedernales sea algo organizado y sobre todo de un gran estándar, de un estándar importante que permita que sea un desarrollo diferente a como ha ocurrido en otras regiones donde detrás de eso han venido problemas de carácter social y de inseguridad y todo esto. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. La República aprobó 64 iniciativas de 103 que fueron conocidas en la segunda legislatura ordinaria. Los que estén de acuerdo con el presidente levantando su mano. Aprobado en segunda lectura. De estas iniciativas destacan el proyecto de ley que modifica el recargo por mora en los pagos al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Fortalece la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Información y Defensa del afiliado DIDA. Modifica el esquema de comisiones aplicado por las administradoras de fondos de pensiones. También el proyecto de ley que crea el sistema de garantías recíprocas, proyecto de ley de transparencia y revalorización patrimonial. Asimismo, el que modifica los artículos 1 y 3 de la Ley 18-88 de fecha 26 de febrero del año 1988, que establece un impuesto a la vivienda suntuaria y solares urbanos no edificados, así como el proyecto de ley de aduanas de la República Dominicana. También fue sancionado el proyecto de ley para la protección y adquisición del patrimonio cultural de la República Dominicana, el proyecto de ley que ordena la creación de aulas con el sistema Braille para personas con discapacidad visual en la ciudad cabecera de cada provincia del país. También el proyecto de ley orgánica sobre derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social. Bueno, señores, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, estuvo en un recorrido por la provincia María Trinidad Sánchez, donde se comprometió a apoyar el sector agropecuario e impulsar el turismo de esa provincia. Ese recorrido lo hizo en apoyo a los candidatos municipales del Partido de la Liberación Dominicana, y también estuvo en Santo Domingo Norte, donde afirmó que el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados le pasarán el rolo a la oposición en las elecciones municipales. En este recorrido habló de que el Partido de la Liberación Dominicana ganará el 70% o más de todas las candidaturas a los cargos municipales. También, en ese mismo sentido, el expresidente Leonel Fernández dijo que pese a los enemigos poderosos,
el aliado más fiel que tiene la fuerza del pueblo es el pueblo dominicano, y estas declaraciones lo dio en un recorrido que realizó en las provincias Hermanas Mirabal y Duarte, donde inauguró unos locales del partido político La Fuerza del Pueblo. Y también el aspirante a la alcaldía por el municipio de Santo Domingo Oeste, Francisco Luciano, que también pertenece a La Fuerza del Pueblo, se comprometió con los municipios de su demarcación a, en caso de que reciba el respaldo, a realizar una gestión municipal que cuente con el apoyo de las personas en su demarcación, que sea transparente, que sea reformadora, entre otros aspectos importantes. Y estamos viendo ya cómo ha iniciado el activismo de todos los candidatos a nivel municipal de cara a las elecciones del próximo 16 de febrero. Señores, de esta manera hemos culminado esta edición de Toque Final en el día de hoy. Pasen feliz resto de la noche, que tengan un muy buen inicio de semana y gracias infinitas por haber estado en sintonía con nosotros. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes en una próxima ocasión.